¿Qué tal? Buenos días a todas y todos a su materia de Derecho Constitucional. Seguimos teniendo un poco de dificultades con el tema de la plataforma, pero ya estamos tratando de solucionarlos para poder estar con ustedes en tiempo real y poder atender todas sus inquietudes que tengan respecto a la materia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura del Estado. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo va a ser en esta ocasión describir y analizar la estructura del Estado conforme a la Constitución para entender cómo se organizan y cómo funcionan sus diferentes poderes y órganos y cómo estos interactúan para garantizar el orden constitucional y la protección de los derechos ciudadanos. En resumen, buscamos con este tema que ustedes estudiantes puedan evaluar o estudiar, comprender la división de poderes, las funciones de los órganos del Estado y los principios de control y equilibrio que regulan estas relaciones entre los poderes. Queremos que al finalizar el tema ustedes sean capaces de identificar los componentes de la estructura estatal, explicar las competencias de cada poder y de cada órgano y evaluar cómo estos elementos contribuyen al funcionamiento democrático y cómo satisfacen los objetivos o necesidades del Estado. Sin más que decir, permítanme un momento para compartir pantalla. Bien, ahí estamos viendo en pantalla estructuras del Estado. Es su clase número 5 de esta materia de Derecho Constitucional. En esta introducción, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la definición. Y entendemos entonces que el Estado es una organización política y jurídica que abarca una población en un territorio determinado con un gobierno que ejerce la soberanía. Y de esta definición se desprenden los componentes o los elementos del Estado, que son cuatro: territorio, población, gobierno y soberanía. Los estamos viendo en pantalla. Es importante entender al Estado no solo como una entidad geográfica, sino como un conjunto de instituciones y de normas que van a regular la convivencia en la sociedad. Y vamos a poder hablar entonces, para entender este concepto, de estos elementos de manera autónoma, entendiendo el primero de ellos, es decir, el territorio, como un espacio geográfico que se encuentra dividido o delimitado por fronteras. A la población como el conjunto de los individuos que habitan ese territorio determinado. Al gobierno como el conjunto de instituciones encargadas de la dirección y de la administración del Estado. Y a la soberanía como la capacidad del Estado para ejercer autoridad suprema dentro de su territorio. Recordemos que en nuestro país tenemos diversas entidades federativas o estados y que cada uno de ellos tiene su autonomía de la federación. Como saben, nuestra materia es derecho constitucional, entonces es muy importante que podamos comprender la regulación que hay en nuestra Carta Magna y el rol que tiene en específico con el Estado. Sabemos ya de antemano que la definición de la Constitución es la norma suprema en el Estado que establece su estructura, su funcionamiento y los derechos fundamentales. ¿Cuáles son las funciones de la Constitución? Primero, la organización del poder. Segundo, la limitación de ese poder. Y tercero, la protección de derechos fundamentales.
Entonces, de todo ello decimos que la Constitución como norma suprema es importante, o lo importante de la Constitución como norma suprema es entender que todas las demás leyes y normas deben estar en concordancia con la Constitución. En cuanto a la organización del poder, la Constitución establece cómo se distribuye el poder entre las diferentes ramas del gobierno. Entre la limitación son los candados, los límites y controles para evitar abusos de ese poder, de ese poder. Entonces, entendamos que todo poder debe estar delimitado, si no se convierte en autoritario. Y para poder delimitarlo, existen estas garantías, como el principio de la legalidad. ¿Y qué nos dice el principio de la legalidad en la Constitución? Pues nada más nos dice que la autoridad puede hacer todo lo que la ley le permite, mientras que el particular solo tiene prohibido lo que expresamente se encuentra regulado en la norma en sentido contrario. Es el principio que permea en todo ello y es lo más importante en cuanto a la limitación del poder dentro de la Constitución. También se encuentran garantizada la protección de los derechos fundamentales, que ya sabemos cuáles son. Son aquellos inherentes al hombre y a la mujer, ¿verdad? Al hombre en sentido amplio. Sobre la división de poderes, es un tema que ustedes ya deben conocer a estas alturas de la materia. Ya hemos platicado en otras ocasiones acerca de ello y es un tema de cultura general. ¿Qué poderes tenemos? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. De aquí viene una teoría de separación de poderes, también conocida como el sistema de pesos y contrapesos, que en aquellos años Montesquieu era el que se encargaba de este sistema o de empezar a darnos indicios del sistema de pesos y contrapesos. Es muy importante tenerla en cuenta porque establece precisamente que los poderes deben estar separados para evitar que todo el poder se concentre en una sola persona, en una sola institución y evitar arbitrariedades. En resumen, ¿qué hacen estos tres poderes de manera muy por encima? El poder legislativo, a través del Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y Senadores, es el encargado de crear las leyes. El poder ejecutivo administra, es la administración del país, está en las manos del ejecutivo, entre otras facultades que vamos a ver más detalladamente. Y el poder judicial es el encargado de interpretar y aplicar las leyes. La separación de poderes es muy importante para evitar la concentración del poder y asegurar entonces este sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué poderes tenemos? Tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder judicial lo vemos materializado a través de los tribunales, el poder ejecutivo a través del presidente y el poder legislativo a través del Congreso de la Unión. Es hora de hablar un poco más detalladamente de estos tres poderes, iniciando con el poder legislativo. La estructura del poder legislativo es bicameral. ¿Qué significa bicameral? Tiene el prefijo bi, que significa dos, y cameral, las cámaras. ¿Y qué cámaras? ¿O a qué nos referimos con cámaras? Bueno, pues nos referimos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, que en su conjunto o en su unión se conoce como el Congreso de la Unión. Ustedes deben haber escuchado esa expresión antes, no se refiere a otra cosa más que a ello. ¿Qué funciones tiene el Poder Legislativo? La legislación, que es la creación de la norma, la representación ciudadana, la deliberación de las normas que van a aplicarse en nuestro país. Entonces, ¿qué conceptos considero que deben ustedes tener en cuenta
Bien, sería el tema déjenme les digo. Sara, ok. La bicameralidad. Ese concepto de las dos cámaras. ¿Por qué deben existir? Pues precisamente porque en este proceso de creación de las leyes debe haber revisiones. Entonces, la Cámara de Diputados la manda a la Cámara de Senadores y viceversa. Es por ello que es importante que existan estas dos cámaras para que haya una revisión a profundidad de la norma que se pretende poder implementar en nuestra nación. La legislación. La legislación no es otra cosa más que el proceso de creación de leyes, desde la propuesta de ley hasta la promulgación en el diario oficial de la Federación. Recuerden que una norma va a tener diferentes pasos. Inicia con esta precisamente propuesta y luego pasa por cámaras revisoras y al final empieza a correr el tiempo de validez en la promulgación. ¿Sale? Otro concepto importante relativo al poder legislativo sería la representación y cómo elegimos a nuestros representantes de la Cámara de Diputados y Senadores a través de la democracia. Por último, el concepto de la deliberación. ¿Qué es la deliberación? Es la importancia del debate parlamentario en la toma de decisiones. Es cuando se delibera si una norma va a poder ser publicada en el diario oficial de la Federación y esta deliberación es el debate que se genera entre las cámaras para poder decidir si la norma cumple o no con los requisitos básicos establecidos para poder tomarse en cuenta y que en su momento se torne en ley. Eso es en cuanto al poder legislativo. Sobre el poder ejecutivo. El poder ejecutivo se materializa a través del presidente de la República, en este caso la presidenta de la República. ¿Qué funciones tiene? Tiene la administración pública, la ejecución de leyes, la dirección de la política exterior y la defensa y seguridad. En nuestro país recuerden que la figura máxima de autoridad es la presidenta, en este momento presidenta. Y es importante que dentro de una nación exista este liderazgo a través de presidente, presidenta o jefa de gobierno, en nuestro caso es presidenta. También debe haber dentro de su equipo, más bien a la mano del presidente, un equipo con responsabilidades específicas para cada departamento o gabinete. Deben existir organismos autónomos, además de la presidencia, que busca precisamente descentralizar el poder. Recordemos que no todo puede estar alineado con el ejecutivo, porque lo que se busca es que no todo el poder recaiga en el ejecutivo. Pues entonces, al haber esta situación, vemos en un tema de arbitrariedad, que es lo que todo gobierno ilegítimo suele hacer, ¿no? Todo el gobierno no reconocido busca tener un gobierno autoritarista. Otros conceptos relativos al poder ejecutivo sería el tema de la política exterior. ¿Cómo se relaciona con el ejecutivo? Pues porque el ejecutivo es precisamente quien se encarga de dirigir todas nuestras relaciones con otros entes o estados internacionales. Y por último, otro tema importante es el tema de la defensa y la seguridad, pues en nuestro país la presidenta es la líder de todas nuestras fuerzas armadas. Entonces el ejército está bajo su mando y dirección y puede hacer uso de él en situaciones emergentes. Ahora vamos a hablar del tercero de los poderes, que es el poder judicial materializado a través de tribunales, cortes y juzgados. ¿Qué funciones tiene el poder judicial?
la interpretación de la ley, la administración de justicia y la protección y salvaguarda de los derechos de todos y todas las personas. ¿Qué características tiene que tener este poder? Uno, la independencia judicial, igual que los otros poderes. ¿Por qué? Porque buscamos una justicia imparcial con independencia de cualquier ideología política. De ahí la importancia de la independencia judicial. Concepto número dos, en cuanto al poder judicial, tribunales, cortes y juzgados, que son los diferentes niveles. Estos se encuentran a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Encontramos, por ejemplo, juzgados de primera instancia, conocidos como este primer acercamiento judicial, si lo quieren ver así. Posteriormente, los de segunda instancia, que serían los magistraturas, en una apelación pudiera ser, en los recursos de diversas materias que te permiten esa apelación, una revisión de un juzgado de segunda instancia. Y en tercera instancia, pues a la Suprema Corte a nivel nacional. ¿Qué otro concepto se relaciona con el Poder Judicial? La interpretación de la norma. La interpretación y la aplicación, porque a final de cuentas los jueces y magistrados interpretan, pero también tienen que aplicarla. En ese sentido, estas mismas instancias antes platicadas con ustedes tienen esta obligación de primero interpretar la norma y después aplicarla. En nuestro país, el máximo intérprete de las leyes es la Suprema Corte de Justicia. Concepto relevante además, la administración de justicia. ¿Qué es la administración de justicia? Pues todo este proceso judicial que va desde una presentación de una demanda, de una denuncia, de una querella, hasta que hay una sentencia absolutoria o condenatoria, incluyendo los recursos que pudiesen existir y el fallo que pudiera tener una segunda instancia. Y por último, el de protección de derechos que hablábamos por ahí hace un momento se refiere a que la norma debe interpretarse de una manera amplia. Recordemos que hasta el momento es mandato constitucional, después de la reforma que hubo en materia de derechos humanos en junio del 2011, donde se establece en el artículo primero constitucional que se debe interpretar la norma en un sentido amplio y garantista. Eso se le conoce como principio pro persona, que tenemos que buscar la máxima protección de los derechos humanos de las personas. Artículo primero constitucional. Ahí van a ver este tema de la protección a los derechos fundamentales, que precisamente con esta reforma se buscó ser más garantista de ello y también buscar una protección amplia. Sobre los organismos autónomos y constitucionales, vamos a encontrar dentro de los más importantes al Banco Central, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y las funciones y objetivos son esta independencia operativa para garantizar dos cosas: imparcialidad y eficiencia dentro de los poderes de la nación. Tienen que tener independencia operativa por lo mismo que habíamos comentado, que buscamos que sean autónomos del Poder Ejecutivo y que pueda tener una observancia clara y objetiva dentro de sus funciones. El Banco Central tiene relación en cuanto a a la política monetaria del país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es de las más importantes de estos organismos porque precisamente se encarga de la vigilancia y protección de los derechos humanos de las personas. Y existen otros importantes por no dejarlos de mencionar. Por ejemplo, está el Instituto Nacional Electoral, que tiene un impacto directo en el tema de la democracia de nuestro país. Para ir cerrando, es importante que ustedes conozcan por qué, por qué tiene relevancia la separación de los poderes. La importancia de la separación de los poderes es para poder garantizar la libertad y los derechos de las y los ciudadanos. Los desafíos actuales que se deben discutir son los problemas contemporáneos que enfrenta la estructura del Estado, en México específicamente lo relativo a la corrupción y a la ineficacia.
La importancia de estos poderes y el aseguramiento de la democracia y prevención de abusos es importante para que un Estado esté libre de alteraciones hacia la justicia. Con eso concluimos el tema del día de hoy. Va a estar esta grabación en plataforma para que la puedan poner en diversas ocasiones. Son temas muy cortitos y esperamos próximamente poder acercarnos a ustedes con el tema de la plataforma por Teams, que era la que estábamos utilizando para poder tener una interacción en vivo. Muchas gracias. Por último, les quiero recordar la tarea que tienen que hacer esta semana, que es un resumen en el cual se haga un repaso importante de estos puntos que hemos tocado en clase. ¿Qué puntos tocamos? La separación de los poderes, por qué ella es importante, cómo esta garantiza la libertad y los derechos de los ciudadanos. También quiero que en este resumen me pongan los desafíos actuales de manera breve, aquellos problemas que enfrenta el Estado, como la corrupción, y también los invito a que por favor reflexionen sobre cómo pueden contribuir a un Estado más justo y eficiente. Espero que este esquema les haya sido útil y les permita preparar una clase completa y detallada sobre la estructura del Estado y sobre esta división de poderes. Sin más por decir, eso es todo de mi parte y espero que tengan una excelente tarde.